Distinguidas autoridades, Dr. Celio García, compañeros y compañeras, público en general, permítanme poner en consideración el tema de investigación formativa, cómo evitar los errores ortográficos en el idioma español universitario, teniendo como objetivo determinar las estrategias metodológicas y didácticas para mejorar la ortografía en el idioma español universitario. Empezaremos abordando ¿qué es la ortografía? Este es un término proveniente del griego, el cual significa escritura. Son las reglas y normas que regulan la manera correcta de escribir un idioma a través de un uso adecuado de las letras y los signos de puntuación, garantizando así la comunicación entre los individuos que dominan el mismo idioma. Además, establece un código común que permite que el receptor pueda interpretar y entender el mensaje que transmite el emisor. Pero ¿por qué es tan importante el estudio de la ortografía universitaria? Los estudiantes deben considerar que una buena ortografía es una de las bases para garantizar el éxito de una vida profesional. El dominio de la ortografía permite organizar y expresar las ideas de una manera clara y precisa, evitando malentendidos y confusiones en una comunicación. Por parte, una buena comunicación permite al destinatario recibir adecuadamente las percepciones que deseamos transmitir. Además, la ortografía es esencial, es importante, ya que es un instrumento comunicativo, pues da coherencia y unidad a todas las variantes del español escrito. Además, actúa como un instrumento de imagen, pues garantiza una buena percepción de nuestra persona ante aquellos con quienes nos comunicamos. Y también es un instrumento punitivo, pues el incumplimiento de normas ortográficas impide superar con éxito pruebas de acceso a diferentes cuerpos profesionales, entre ellos exámenes universitarios o fuerzas de seguridad al Estado. Ahora abordaremos las actualizaciones de la Real Academia Española en la ortografía. Iniciaremos con la exclusión de los diágrafos CH y LL del abecedario. Estos se han excluido definitivamente del lenguaje español, ya que en realidad no son unas letras, sino diágrafos. Esto es un conjunto de dos letras o grafemas que representan un solo fonema, es decir, un solo sonido. La eliminación de los diágrafos CH y LL del inventario de las letras del abecedario no supone en modo alguno que desaparezcan del sistema gráfico del español. Estos signos dobles seguirán utilizándose como hasta ahora en la escritura de las palabras españolas y en su pronunciación de la misma manera. Seguido de ello tenemos la propuesta de un solo nombre para cada una de las letras del abecedario, pues la nueva edición de la ortografía pretende promover hacia un futuro un proceso de convergencia en la manera de referirse a las letras del abecedario, razón por la que se recomienda para cada una de ellas una denominación única común. La eliminación de la tilde, con diptongos o triptongos ortográficos. Esta convención es solo ortográfica, por lo que no implica en modo alguno que los hablantes deban cambiar la manera en que pronuncian naturalmente estas voces, sean con hiato o con un diptongo. Uno de estos ejemplos, la palabra guión. Además abordaremos las normas sobre la escritura de los prefijos. Para ello utilizaremos el prefijo ex. A partir de esta edición de la ortografía, ex debe someterse a las normas generales que rigen para la escritura de todos los prefijos y por tanto se escribirá unido a la base si esta es univerbal, como por ejemplo exjugador, exnovio, expresidente, etc. Otra de las actualizaciones de la Real Academia Española es la equipación del tratamiento ortográfico de extranjerismos y latinismos, incluidas las locuciones, donde según la nueva ortografía, los préstamos de latín solo se escribirán en letra redonda y con sometimiento a las reglas de acentuación gráfica del español cuando estén completamente adaptados a nuestro sistema ortográfico, al igual que se hace con los préstamos de otros idiomas. Por su parte, las locuciones o dichos en otras lenguas que se utilicen en textos españoles deben escribirse igualmente en cursiva, o en su defecto, entre comillas, esto para señalar su carácter foráneo. Soy Jennifer Cuetate, hoy les hablaré acerca del abecedario alfabeto. El abecedario de una lengua o idioma es el conjunto ordenado de sus letras. Es también la agrupación que se lee con un orden determinado de las gracias utilizadas para representar al lenguaje, que nos sirve de sistema de comunicación. El término alfabeto procede del griego alfabetón, derivado de las dos primeras letras griegas, alfa y beta, derivadas a su vez de las letras fenicias, alf y bet. El alfabeto griego es una adaptación del alfabeto fenicio, que también dio lugar, entre otros, al hebreo y el árabe. El alfabeto griego adoptó al fenicio y modificó el valor de cientos de sonidos consonánticos, y designó las vocales. Del alfabeto griego procede el alfabeto gótico, armenio, georgiano, albanés, eslavo y etrusco.
Cabe recalcar que todos los días nosotros hacemos uso del alfabeto para poder comunicarnos. A continuación hablaremos de las tildes y de sus reglas para el uso correcto de la misma. De manera sencilla podemos decir que la tilde existe para marcar el acento de las palabras, cuyo objetivo es que podamos reconocer cómo suena una palabra aunque no la hayamos visto anteriormente. Un ejemplo de esto es mandrágora, puesto que los acentos son de suma importancia, puesto que no es lo mismo decir que un libro se publicó, que yo lo publiqué, o que se publicó en tal fecha, los cuales suenan diferente y son diferentes, siendo el acento lo que los distingue. Un ejemplo de ello es, hey, aquí está el bombo. Sin embargo, encontramos un problema, puesto que todas las palabras de más de una sílaba tienen acento. Sin embargo, no todas utilizan tilde. Si una palabra es grave y termina en N, S o vocal, no se utiliza tilde, porque es lo más normal. Por ejemplo, nevera, cubo. Lo que quiere decir que si es grave y termina en otra letra, entonces sí le ponemos tilde. Por ejemplo, cárcel, cadáver. Cuando una palabra es aguda, lo que quiere decir que tiene el acento en la última sílaba, el esquema funciona al revés. La tilde cuando termina en NS o vocal, por ejemplo, comió, camión, acción. Y sin tilde cuando no. Por ejemplo, comer y rezar. Cabe recalcar que esto también funciona cuando termina en palabras raras como reloj y carcaj. En palabras más rítmicas que no llevan tilde ni en la última ni en la penúltima sílaba, por ejemplo, antepenúltima sílaba rítmica, mejor conocidas como palabras esdrújulas. O más ejemplos, armónica, satánica, metálica y mesiánica. Todas las palabras que llevan tilde sin importar la letra en que terminen. Sin embargo, a veces nos encontramos con quítenmelo, lo cual es considerado como una sobresdrújula que lleva tilde. Muchas gracias por ver el video. Tipos de acentos. Acento ortográfico es el que predomina en el idioma español y el que se les marca a las palabras de forma escrita por medio de una tilde. Tenemos en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Cada una de estas tienen una regla para tildar. En las agudas tenemos estos ejemplos: bebé, jabalí, camión, león, colibrí, maíz, delfín, televisión. En las graves, ángel, árbol, automóvil, lápiz. En las esdrújulas tenemos águila, brújula, hipopótamo, Júpiter. En las sobresdrújulas tenemos atrápamelo, estúdiatelo, rómpaselo. El acento prosódico. Este es la forma en la que pronunciamos las diferentes palabras, marcando la sílaba tónica, que en muchos casos llevan tilde y en otros pocos no. Tenemos un gran ejemplo de sin tilde, estrella, que su mayor fuerza de voz es tre, ya. También la encontramos diccionario, internet, carro. En las palabras que llevan tilde lo encontramos en agudas, graves, esdrújulas. Por ejemplo, camión, acento diacrítico. Es la tilde que se emplea en palabras habitualmente monosilábicas para diferenciar distintos significados para una misma palabra. Tenemos un gran ejemplo: llegamos más lejos, mas no lo encontramos. Llegamos más lejos, más de cantidad, mas no lo encontramos, de pero. Aquí podemos ver más ejemplos de este acento. Por ejemplo, te sin tilde, que es un pronombre personal; te con tilde, que es un sustantivo; tú sin tilde, que es un adjetivo; tú con tilde, que es un pronombre. Aquí podemos observar cómo una palabra que es con tilde y sin tilde tienen diferentes significados. Soy Adriana Torres y te daré a conocer acerca de los triptongos, diptongos e hiatos. Antes de iniciar, recordaremos algunas cosas. Como ustedes saben, en nuestro idioma existen 5 vocales: A, E, I, O, U. Estas vocales se dividen en 2 grupos. Uno de esos grupos se llaman vocales fuertes, A, E, O. También se las conoce como vocales abiertas, porque para pronunciarlas abrimos bien la boca. El otro grupo se le conoce como vocales débiles. A este grupo le pertenecen la I y la U, las cuales también las podemos llamar vocales cerradas, porque no abrimos toda la boca al momento de pronunciarlas. Pero para ya empezar, ¿qué es un diptongo? Un diptongo es cuando en una sílaba hay 2 vocales juntas y se pronuncian en el mismo golpe de voz. El diptongo se puede formar de diferentes maneras: una vocal débil más una vocal débil, ejemplo, ruido, la U y la I. Una vocal fuerte más una vocal débil, por ejemplo, reina, la E y la I. Y una vocal débil más una vocal fuerte, por ejemplo, nieve, la I y la E. Ahora hablaremos de los triptongos. Para iniciar, debemos saber qué es un triptongo. El triptongo se forma cuando se juntan 3 vocales en una misma sílaba. De la siguiente manera: una vocal débil más una vocal fuerte más una vocal débil. Entonces, esta es una combinación única: vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. Los triptongos se acentúan normalmente.
pero para que existan, ninguna de las vocales cerradas debe ser tónica. De modo que si se acentúan alguna de las vocales cerradas, el triptongo se destruirá automáticamente. En caso de acentuarse, por lo tanto, la tilde recaerá siempre sobre la vocal fuerte o abierta. Por ejemplo, en Ciudad de México tengo un amigo llamado Cuauhtémoc. Aquí el triptongo es Cuauhtémoc. Finalmente hablaremos del hiato. Este es la secuencia de dos vocales fuertes que se encuentran juntas pero pertenecen a sílabas diferentes. Existen distintos tipos de hiato. El hiato acentuado se da cuando una vocal cerrada con tilde está al lado de una vocal abierta, como por ejemplo el caso de geometría o dúo. También la combinación puede darse con una vocal fuerte más una vocal débil acentuada, por ejemplo, egoísmo. También tenemos el hiato simple, que se da cuando existe una vocal abierta más una vocal abierta, como por ejemplo, abstraer. Soy Karina Cancela y a continuación les daré a conocer sobre el uso de las mayúsculas. Las mayúsculas se caracterizan por ser las letras más grandes que resaltan la palabra a diferencia de las minúsculas. El uso de las mayúsculas puede lograr un mensaje significativo, específico del mensaje. Cabe recalcar que las mayúsculas también se tildan. Las mayúsculas que también se tildan, las letras mayúsculas deben escribirse con tilde, si les corresponde llevar las reglas según la acentuación gráfica del español. Tanto si se trata de palabras escritas en su totalidad con mayúsculas como si se tratan únicamente de la mayúscula inicial. Los siguientes ejemplos pueden representar lo dicho. El sustantivo ángel, esta palabra tiene una tilde en la A. Si la escribimos enteramente con mayúsculas, debemos mantenerla. Ángel. Si el término pasa a ser un sustantivo propio, esta se mantiene en el nombre de una persona. En este caso debe iniciar con mayúscula. Ángel. El uso de las mayúsculas está determinado por reglas ortográficas. La primera regla se emplea al principio de una oración, como también después de un punto y al comienzo de un nombre de una persona. Como por ejemplo, Ángel, Daniel y Érase una vez. En la segunda regla se puede emplear en las siglas de las instituciones, empresas, objetos, sistemas y asociaciones, como los siguientes ejemplos. ONU, que significa Organización de las Naciones Unidas, SONI y OMS, que significa Organización Mundial de la Salud. Además, la tercera regla se localiza al inicio del nombre de un estado, comunidad, región, distrito, barrio o ciudad, como los siguientes ejemplos: Sierra, Costa, Ambato y Riobamba. Y la cuarta regla se emplea en documentos judiciales o documentos de gran importancia para resaltar la palabra clave del mensaje, como por ejemplo, se condena a Antonio Carrillo Crespo como autor del delito ya definido de malversación de caudales públicos. Y la última regla se emplea al inicio de los nombres de los signos zodiacos, las marcas comerciales, los nombres de dioses, hitos históricos y épocas históricas, como por ejemplo, observamos Escorpio, Sagitario, la Edad Antigua, la Edad Media, Zeus, Hera, Poseidón y Ares. Además, el uso de las mayúsculas se lo realiza al inicio de un párrafo. Todo párrafo debe comenzar con mayúsculas, no importa si el término que inicia el párrafo es un sustantivo propio o cualquier otra palabra. En ambos casos debe colocar la mayúscula en la primera letra, como los siguientes ejemplos. Carlos presentó ayer un examen de ingreso a la universidad de sus sueños. El día jueves se realizó una charla sobre la igualdad de género. También la mayúscula se utiliza después de la puntuación. Es importante conocer que después de un punto, la primera palabra se debe empezar con mayúscula. Como por ejemplo, en el interior de la camioneta encontraron unas cajas llenas de sustancias ilegales. Ninguno de los tripulantes supo justificar eso, así que acabaron en prisión. La ciudad de California recibirá mañana al embajador de Australia. Este encuentro podría suponer una alianza comercial con Estados Unidos. La mayúscula también se utiliza después de la puntuación. En este caso, es muy importante incluir también los puntos suspensivos, como por ejemplo, su forma de hablar era tan atrapante. Desde luego, eso no bastó para que la audiencia apoyara su mensaje. Se las utiliza también en siglas y acromios. Por lo general, las siglas siempre deben ir con mayúscula, ya sea dentro de una oración o de algún enunciado, como por ejemplo, mi primo Juan, luego de graduarse como doctor, decidió unirse como voluntario a una organización no gubernamental ubicada en Londres. También se les utiliza con números romanos y abreviaturas. Para nosotros representar los números romanos lo debemos realizar con letras mayúsculas, no importa si este se entre escritos de una manera aislada. Como por ejemplo, el siglo XX fue el que tuvo más guerras, y el segundo ejemplo únicamente tenemos al siglo XV en números romanos. Saludos cordiales. A continuación les voy a hablar sobre los signos de puntuación. ¿Qué son los signos de puntuación?
Los signos se utilizan en la escritura y nos ayudan a la comprensión de textos. Por ejemplo, vamos a comer niños. Claramente en esta oración se refiere a que tal vez en la cena vamos a comer niños. Pero no es así, ya que se debe utilizar los signos de puntuación, en este caso la coma. Vamos a comer niños. Aquí claramente ya se refiere a que tal vez los padres están llamando a los niños para que se acerquen a cenar. El punto. Cabe recalcar que el punto tienen tres tipos de puntos. Punto y seguido, es decir, que el texto continúa en la misma línea. Punto y aparte, termina el párrafo y el texto continúa en una nueva línea. Punto y final, cuando indica el final de un texto. Por ejemplo, Miguel era un gran amante de la ortografía. Todas las mañanas se leía 2 o 3 cómics diferentes. Un buen día, nuestro amigo Miguel tuvo un buen contratiempo. En el primer punto, que lo identificamos con el color rojo, es el punto y seguido, porque la otra palabra, el principio de la otra palabra, está con mayúscula. El segundo punto, que está igual identificado con color rojo, es el punto y aparte, ya que la nueva oración está en una nueva línea. Y el último punto es el punto final, ya que acaba el texto. La coma. La coma se utiliza cuando hay una enumeración, cuando se introduce una información adicional, cuando separamos expresiones y cuando se menciona el nombre de la persona en el texto. Por ejemplo, Álvaro, cuando termines tienes que ordenar tu cuarto, sacar al perro y cortar el césped. Después de la palabra Álvaro está la primera coma, es decir que está mencionando el nombre de la persona a la que se dirige el texto. Y después de cuarto, es decir cuando se comienza una enumeración. Otro ejemplo. Mi vecino, que estudió en Inglaterra, le gustan todos los deportes, por ejemplo, el tenis. Después de Inglaterra está la coma, que se introduce la información adicional, y después de deportes está otra coma, que separa las expresiones. El punto y la coma. Esto separa los elementos de una enumeración cuando en medio de ellas ya se han utilizado comas, y cuando unimos oraciones con conectores. Por ejemplo, mi hermano mayor practica tenis, el segundo fútbol, el tercero baloncesto y mi hermano pequeño remo. Sin embargo, yo no practico nada. Aquí podrán observar los ejemplos de cada uno que los mencioné. Los dos puntos se utilizan para citas textuales, al iniciar una enumeración y al iniciar el saludo de una carta. Por ejemplo, querido papá, ayer estuve en clases y el profesor me dijo, dime las materias que recibes. Mi mente empezó a repasar muchas de ellas, lenguaje, química, biología, etc. Y finalmente, los signos de interrogación y exclamación. Se utiliza al principio y al final de una pregunta. Por ejemplo, ¿cuándo has llegado? Mientras que los signos de exclamación se utilizan al principio y al final de una oración que está exclamando la persona. ¡Qué genial que hayas aprendido! Muchas gracias. Soy Jennifer Martínez y te daré a conocer las estrategias para la enseñanza-aprendizaje de la ortografía. Pero, antes de comenzar, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué es la ortografía? La ortografía es un conjunto de normas de escritura de una lengua y que además es la forma correcta de escribir las palabras y de utilizar los signos auxiliares de una lengua, respetando sus reglas. Una buena ortografía depende de muchos factores, no solo el académico. Existen factores que esconden detrás de una falta de ortografía, como por ejemplo, el autoestima, la atención, la automatización y la autoafirmación. Ante esto, es necesario saber qué debo hacer para poder mejorar mi ortografía. Número 1. Respira hondo, ya que necesitamos de oxígeno para esta aventura. Número 2. Tener una buena concentración y atención en todo momento. Número 3. Visualizar los dibujos de las letras. Tomar en conciencia la forma que tiene cada una de ellas. Número 4. Relee lo escrito, así podremos validar nuestro resultado final. Y número 5. Anotar las faltas en un glosario personal. Este glosario personal va a permitir avanzar y conocer realmente las palabras en que fallamos y el porqué de cada ortografía. Para este glosario es necesario consultar en el diccionario para no cometer más faltas. Y lo más importante, practicar diariamente las estrategias y normas para un buen aprendizaje. Y recuerda, mantén una buena actitud positiva respecto al aprendizaje, buscando cada una de las estrategias.
como buscar ritmas, combinar letras y dibujos, que nos servirá para mejorar nuestra ortografía. Y ante cualquier duda, recuerda buscar en tu glosario personal y en un diccionario. Como conclusiones, podemos establecer que los estudiantes deben considerar una buena ortografía, ya que es una de las bases para garantizar el éxito de una vida profesional. El dominio de la ortografía permite organizar y expresar las ideas de una manera clara y precisa, evitando malentendidos y confusiones en la comunicación, pues una buena comunicación, escrita o verbal, permite al destinatario recibir adecuadamente las percepciones que deseamos transmitir. También, estudiar las reglas ortográficas es de suma importancia, puesto que son un instrumento comunicativo que da coherencia y unidad a todas las variantes del español escrito. Son un instrumento de imagen y garantizan una buena percepción de nuestra persona ante aquellos con quienes nos comunicamos. Y por último, un instrumento punitivo, pues el incumplimiento de las normas ortográficas impide totalmente superar las pruebas de acceso a diferentes cuerpos profesionales, exámenes universitarios, fuerzas de seguridad en el Estado, entre otros. Por tanto, una buena ortografía correcta es un requisito indispensable en muchos contextos si queremos que nos entiendan correctamente y sin ningún tipo de ambigüedad. Una vez abordadas las estrategias de comprensión y dominio de una correcta ortografía, se recomienda utilizar las estrategias y metodologías más adecuadas y de sencillo dominio y aplicación de la misma manera guiarse por los recursos didácticos para un mejor desafío en cuanto a un nivel ortográfico satisfactorio. Uno de los requisitos indispensables, una recomendación que ha funcionado a través de los tiempos, leer. La lectura, algo indispensable. Cualquier tipo de documento de interés personal que esté apegado a cumplir con las leyes y normas de la ortografía hispanohablante. Así, además de asegurar una capacidad ortográfica, aseguraremos que el estudiante universitario desempeñe un vocabulario mucho más extenso, mucho más amplio, para prepararse en el estudio centro educativo. Por último, utilizar una técnica de dictado y de deletreo para mejorar la ortografía en cualquier institución universitaria, esto mediante competencias o tal vez mediante algún concurso interno, tal y como se ha practicado desde nuestra niñez, pero esta vez asegurar que el resultado sea la clave, porque la ortografía es la clave para transmitir cualquier mensaje sin complicación y sin ambigüedad. Muchísimas gracias.